Voy a pedirle una vez más que nos pongamos de pie y vamos a presentarnos delante del Señor esta mañana y vamos a escuchar la palabra de Él. ¿Cuántos han venido a que Dios les hable hoy? Amén. Yo también, créame, vamos a inclinar nuestros rostros ahora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en esta iglesia preciosa. Gracias porque tú la has levantado, Dios. Y estás aquí presente y creemos, Señor, que tú quieres hablar a nuestros corazones esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de presentar el mensaje milenario de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla y a meditar en ella, reflexionar cada día, Señor, acerca de tu voluntad para nosotros. Bendícenos con esta palabra, Dios, y ayúdanos a entenderla, como te digo, y te ruego que tu gracia y tu misericordia esté sobre esta congregación. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dijo, amén. Amén. Que puedan tomar asiento, amados hermanos. Estaba pensando en el tema de esta mañana y miraba muy cerca el momento en que nosotros estamos acercándonos a un tiempo donde estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la semana donde Él padece y Él tiene victoria en la cruz y resucita de nuevo. Y una de las cosas que me impresionó y que marcó mi vida durante toda mi vida y mi ministerio es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y me refiero al sacrificio. Este tema tiene grandes implicancias para nosotros. Según el diccionario, la palabra sacrificio tiene muchas implicaciones. Permítame referirme a alguna de ellas en esta mañana. Una ofrenda ofrecida a una deidad como homenaje y reconocimiento es una de ellas. Es la acción que se sujeta con repulsión, pero en consideración a algo o a alguien. Otra es un acto de abnegación y renunciación costosa y dolorosa. Y en esta última definición queremos quedarnos. En esta última descripción es un acto de abnegación y renunciación costosa y dolorosa. Ahí nos vamos a quedar. Lógicamente, la palabra en que nos vamos a enfocar es la palabra dolor. La palabra dolor y el quebranto ha sido objeto de mucha especulación filosófica siempre y hasta hoy. Yo quiero mencionar algunos de ellos. La gente siempre se ha preguntado, ¿para qué nacemos? ¿Acaso nacemos para sufrir? Mucha gente se pregunta esto. Y la verdad de las cosas, esto siempre ha sido una incógnita. Siempre. Job mismo va a decir, el hombre nacido de mujer, corto de días, y harto de sinsabores. Y esto es una realidad. Pero esta misma realidad movió a los filósofos griegos a indagar acerca del dolor, a preguntarse en el corazón de cada uno de ellos, en la incertidumbre de un corazón que no conocía a Dios, y decir en estas preguntas, hacerse las preguntas que es una implicación del sacrificio. Permítame, y en esta indagación salieron dos conceptos claros. Dos corrientes filosóficas que estuvieron viviendo en el tiempo de Jesús. Los estoicos y los epicúreos. Los estoicos, la palabra estoico viene de estoa, y la puerta en la cual se sentaba el filósofo para enseñar a sus alumnos. Los estoicos hablaban de la conciencia, del deber, del cumplimiento, de la responsabilidad, de la labor cumplida, que había dado satisfacción y razón al ser humano. Eso es lo que pensaban ellos. Fue considerada como una de los grandes pensamientos de todas las naciones prósperas en aquel entonces. Todas las naciones grandes de poder que encabezaban en el poder, ellos estaban pensando como los estoicos. Y ellos se diferenciaban de las pequeñas, lógicamente. Como dice el testimonio de Deuteronomio, hay naciones que son cabeza y hay naciones que son cola. El estoicismo ha sido una de las características de las naciones poderosas. La segunda filosofía que nace de este pensamiento griego es los epicúreos, que viene de Epicuro, de Zenón, que fue el patrocinador de esta filosofía. Y esta filosofía
sostiene que al final del objetivo, el objetivo de la vida es gozar, vivir, disfrutar el poco tiempo de vida que tenemos en la tierra y buscar el derecho a ser feliz. ¿A usted se le hace conocida esta frase? Yo tengo derecho a ser feliz. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto? ¿Cuántos han escuchado esto? Yo tengo derecho a ser feliz. Interesante. Es la frase que gobierna nuestros tiempos, déjame decirle. Quienes ya tenemos algunas décadas, como el subpastor aquí, pastor querido mío, Germán, y un servidor, ya entendemos de esto. Y somos testigos de una transición que hemos tenido de una generación estoica, donde nos enseñaron el ahorro, el deber, el respeto a los mayores, el bueno es bueno, lo malo es malo, el sí, sí, el no, no. Hemos sido testigos de la transición del estoicismo de 50 años atrás al hedonismo o epicurearismo, como usted quiera llamarlo, que está ilustrando el hedonismo del hombre, el amor al ego. La gente ve muchas novelas, la gente entiende lo que es la vida cuando se reflejan en una novela cómo es la vida, y creen que es fácil, así como están relatando las historias estas, que son solamente pura mentira y pura fantasía. La novela no es eso, la vida es mucho más que una novela, en donde tú nunca has visto seguramente en una novela cuánto sufren o cuánto tienen que pagar de renta o o nunca van al baño. ¿Se han dado cuenta de eso alguna vez? Nunca van al baño, no tienen necesidades fisiológicas, ni necesidades económicas, ni ninguna necesidad, porque todo no vende eso, no vende. Lo que vende es el amor, y el amor, y el amor. Eso es lo que nos venden las novelas. La vida es algo mucho más que una novela. En ella se muestra el derecho de gozar la vida, y hemos entrado a esta filosofía decadente del hedonismo y del epicureísmo. Y esta filosofía ha afectado todas las áreas de nuestra vida, desde la conciencia de responsabilidad, del trabajo, del empuje, de la motivación que tú puedas tener, del impulso, aún en nuestras expresiones religiosas. No nos damos cuenta porque estamos inmersos, metidos en ella, pero mis hermanos, estamos en esta situación. Aquí tenemos que detenernos un momento y preguntarnos, ¿dónde empieza el problema del dolor? ¿En dónde empieza el problema del sufrimiento? ¿Cuántos han sufrido aquí en este auditorio? Levanten la mano. Ajá. Los que no han sufrido, los felicito. Pero tienen que revisar su fe. Y vamos a ir a la palabra de Dios para llegar al origen del sufrimiento. En el Génesis 3:16, la palabra nos dice, Génesis 3, capítulo 3, versos 16 al 19, y dice, permítame leer esta parte de la palabra de Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo volverás. El dolor, la renuncia, el sacrificio aparecen en este pasaje. Desde allí han venido acompañando al hombre en el transcurrir de la vida. El dolor y la renuncia no es ajena al hombre, nunca. El quebranto comienza allí, en las mismas puertas del Edén. Cuando el hombre como criatura prescindió de Dios y dijo, no, yo no preciso de Dios, no necesito de Dios. Entonces
se aleja de Dios, busca su propia dirección y va por sus caminos como ovejas sin pastor. Y trastocamos las cosas, creamos como un cortocircuito en nuestras vidas y después nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Mis hermanos, para ser claros y un poquito más cortos en esto, sufrimos por causa de nuestra rebelión. Sufrimos por la descontextualización de la palabra, porque yo saco la palabra, saco un texto de ella y lo saco de contexto y es un pretexto para poder vivir como yo quiero vivir. Es el tema de la vida. Y entonces damos rienda a los desenfrenos de nuestras pasiones y de todas las cosas que podían por un poquito cambiar tu vida para siempre. Es necesario decir que esto es una realidad de la cual no podemos escapar. Tenemos advertencias que debemos considerar y vienen de dos profetas del Antiguo Testamento. Yo quiero ir un ratito al Antiguo Testamento para ver la primera parte de nuestro sermón. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? 45 minutos. Así será, Señor. Debemos identificarnos con los sufrimientos, espinas y cardos. Y es lo que quiere el Señor. Que las espinas, los cardos y los sufrimientos no estén lejos de tu verdad, de la realidad donde tú vives. Amós 6:1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Era una profecía sobre Sión y Samaria. ¿Y cuál es la denuncia? Gente que vivía tranquila, no le hacía daño a nadie, tampoco hacía bien, que no tenía problemas, buscaban ser felices, vivir y separarse de todo lo que podía involucrar dolor, sacrificio, renunciación, quebranto. Eso no era con ellos. Rehuir de la cruel realidad que tiene nombre, que no se puede rehuir de pasadita, porque forma parte de nuestro sistema ineludible, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice: todo hombre y toda mujer en este mundo va a sufrir, el que hace bien y el que hace mal. El sufrimiento nos alcanza a todos por igual, pero Pablo habla acerca del tipo de sufrimiento y dice: el dolor del parto de una mujer es porque va a dar a luz un bebé, y ese es un sufrimiento para vida. Pero quien está padeciendo de cáncer terminal es un sufrimiento para muerte. Ambos están sufriendo, pero sus desenlaces son diferentes. Ahora, el origen está en el pasaje del Génesis que acabamos de leer. Y la advertencia es que hay gente que va a buscar en el reposo escabullirse del dolor, escabullirse del sacrificio y del sufrimiento. Al menor síntoma de dolor, van y se compran su aspirina porque no quieren tener dolor. ¿Cómo podemos con ese espíritu rescatar la vida del creyente en los últimos tiempos, cuando vamos a ser perseguidos? Mi pregunta es esa: ¿cómo vas a escapar de lo que se viene? Jeremías 48, que es el otro profeta que nos quiere hablar esta mañana, dice en el verso 11 y 12 del capítulo 48, dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Ha estado tranquilo, ahí ha estado Moab. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. No vivió crisis Moab, no vivió crisis. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Nunca cambió su olor. Hay gente que vive sin problemas, y si es igual que camine o que no camine, es igual, va caminando él, como está viviendo. Es el tema del hombre, que no le importan las cosas de Dios, sino le importa vivir en tranquilidad, y cuando viene algo, tiene grandes problemas. ¿Usted se da cuenta que la gente se saluda? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Así te dice? ¿Te saluda así? Hola, ¿cómo estás? Bien. Ellos mismos se responden, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien. No, porque si estás mal, conmigo no hables, ¿ah? Yo solamente quiero hablar con los que están bien, ¿no? Esa es la reacción del hombre de hoy.
Si no estás bien tú, no hables conmigo, habla con otro, porque yo estoy bien acá, yo estoy feliz. Permítame hacer un paralelo. En nuestro mundo, el 90% de la población mundial, según algunas estadísticas, viven en problemas de distinta magnitud. Mayormente desde la clase media hasta abajo, hasta la indigencia. Solamente el 10% vive y disfruta de las comodidades y de los beneficios, y del avance y de la modernidad, y de la posición económica holgada. Tremendo problema. La mayoría de la gente está en condiciones de quebranto, de sacrificio, de dolor y de enfermedad. El 90%. ¿En qué lugar, en dónde estamos nosotros? ¿En el 10 o en el 90? Es mi pregunta. Pero sería bueno recordar que los que están en el 10% no la pasan muy bien, que digamos, ¿no? No la pasan muy bien, que digamos, porque no conozco a una persona que sea rico o millonario, que no tenga los problemas que tienen en salud. Tiene un hijo enfermo, tiene cáncer, tiene más problemas que un baldor. ¿Ah? ¿Cuántos han estudiado álgebra? ¿Saben el libro del baldor, no? Más problemas que eso tienen, ¿no? Las personas de dinero que he conocido en la vida estaban muy lejos de pasarla bien. Porque lo que tenían como posesión, los posesionaba a ellos. Ese es el gran problema. Y eran esclavos de las cosas que decían tener. Mis hermanos, existe una sentencia del ay, cuando lo que hemos leído. Ay, no es un dolor, no es que le pinchó una aguja ni nada por el estilo, no. Es otra cosa. Es una sentencia, como leímos en Amós 6:1. Esta palabra en el vocabulario hebreo de los profetas implicaba muerte. ¿Ah? Cuando usted lea en el Antiguo Testamento, recuerde que se está hablando de muerte. Y si el hombre pretende escapar de un problema que viene desde nuestros primeros padres y escabullirse de las circunstancias de la rebelión para con Dios, va a morir. En esta situación encontramos algo aleccionador de la Biblia. Los sufrimientos, las espinas y los cardos nos identifican con el Señor. Segundo lugar, Dios se identifica con el sufrimiento de la humanidad. Y se identifica el Señor. Allí vemos en Isaías, capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestro Señor, viendo las consecuencias de nuestras locuras, al querer prescindir de Él, al querer separarme de Él, no nos mandó al abismo, no, debiéndolo hacer, no nos mandó al abismo. No se desentendió con nosotros, de ninguna manera, por el contrario. Dice la palabra en Juan 3:16, lo deben de conocer, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Se metió dentro del mundo, se incrustó desde la eternidad al tiempo, y ahí está Jesús, ahí está. Se identificó con el hombre, participando también del sufrimiento. Miren, mi hermano, cuando vamos a Mateo, miren lo que dice la palabra, Mateo 26:36. Quiero referirme a ella. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. La palabra Getsemaní identifica un pequeño bosque en donde había un olivar. Y Jesús acude
y acudía frecuentemente a ese lugar a orar. Y la palabra Getsemaní significa prensa de olivo, trituración de olivo, era como un hortero del olivo. Es interesante el significado de Getsemaní, y también se dice que antes en este lugar del Getsemaní se practicaban cosas tan grotescas, pero tan grotescas, que los judíos ortodoxos no podían entrar a ese lugar porque les era pecado, porque les era un lugar considerado contaminado. Entonces, ¿qué trasfondo tan interesante nos muestra la Biblia esta noche, esta tarde? Al mirar la vida de nuestro amado Señor, quien va al lugar de trituración, a esa trituración, ese mortero del dolor, de la contaminación, de la enfermedad y del desplazamiento. Ahí Él va con sus discípulos. Evidentemente va a orar, pero sigamos leyendo. ¿Qué dice la palabra en el verso 36? Dice, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad por mí, conmigo. Sacrificio y dolor. Aquí lo tenemos pintado en cuerpo entero. Ninguna persona se ha sacrificado por ti ni por mí. Solo en la historia de la humanidad, solo Jesucristo hizo este sacrificio. La intensidad de este sufrimiento se puede medir en algunos textos del Nuevo Testamento. En el Lucas 22, por ejemplo, la intensidad del sacrificio y de su dolor nos habla en el verso 44 de la agonía del alma. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es la hematidrosis, es un problema médico que ocurre muy pocas veces, pero ocurre, caso muy raro, pero muy posible que ocurra. La hematidrosis es la ruptura de las venas capilares que se produce y uno en lugar de transpirar sudor, comienzan a transpirar sangre. Por la gran presión en este cargo, esto fue la carga brutal que tuvo Jesús al participar del sacrificio. Yo me imaginaba a Jesús, siempre me lo imaginaba en esa noche de la entrega, como un hombre como tú y como yo, que no conocía lo que venía, pero que sí sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. Quizás tú sabes muy bien que tienes que cumplir el propósito que Dios te ha dado en la vida, pero no tienes las fuerzas. Y si te das cuenta de que algo te distrae, inmediatamente te vas por la distracción y dejas de lado el llamamiento santo que Dios hizo a tu vida. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre es que no se puede dirigir y está precisamente en el propósito que Dios puso para su vida. Bueno, este sacrificio, este quebranto de dolor le llevó al borde del colapso a Jesús. Y en este borde del colapso, cuando Jesús está elevando la oración al Padre, para ver si fuese posible pasar a esta copa, estaba buscando la liberación de esa copa amarga que le tocó vivir. Miren lo que dice el verso 39 del mismo capítulo 26 de Mateo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Ahí está la clave, mi hermano. Sino como tú quieres. Y al final de los tiempos, y al final de todo esto, usted tiene que decir eso. No sea como yo quiera, Señor, sino como tú quieres. Aquí surge una pregunta. ¿Jesús estaba rehuyendo a la cruz?
a la cual fue designado y bien informado desde antemano, lógicamente, porque estaba en la creación él. Miren lo que dice la palabra. Y Cristo, Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pregunta, ¿fue oído? ¿Cómo es eso? Y uno se pregunta, ¿fue oído? ¿De veras? ¿Acaso no tuvo que ir a la cruz y morir en el Calvario? Pero no se refería que se iba a morir en el Calvario, esa muerte no se refería. Un comentarista bíblico dice, Jesús clamó con lágrimas al que podía librarle de la muerte y fue oído. ¿De cuál muerte estamos hablando? No el de la cruz, mis hermanos, no el de la cruz, sino una muerte prematura en la agonía del Getsemaní. Lo que Jesús estaba orando es para que no muera en ese momento, porque ya estaba colapsando, porque a Jesús le faltaban las fuerzas, porque a Jesús ya estaba muriendo antes de ir a la cruz. Y si se moría ahí, en ese momento en Getsemaní, ni tú y yo estaríamos en el infierno, ya. Pero Jesús murió para que tú y yo fuésemos con Él al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esto frenaría la ida al Calvario para asegurar nuestra salvación. Vamos a ponerlos en palabras sencillas, como lo acabamos de decir. Si Jesús colapsa en el Getsemaní, ni tú ni yo nos vamos al cielo. Pero gracias a Dios, miren lo que pasó. Cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban allí, decían, ya no puedo más, muchachos. Jesús, en otras palabras, en palabras lo peruano, seguramente, digo, ya fui. ¿Ya? No, así dice, no, ¿verdad? ¿No? Ya fui. Le hubiese dicho, muchachos, me voy a morir. Estoy destrozado. Oren por mí aquí, por favor. Porque todavía me falta el último trecho que recorrer. Y me tienen que ayudar en oración. Para tener victoria. Si no, no llego a la cruz. Y todos nos vamos al infierno. ¿Cuál fue la implicación de esta tremenda oración? Que más de una vez esta implicación se ha interpretado muy mal en muchas iglesias, ¿no? Permítanme aclarar. Jesús está diciendo, Señor, he llegado al fin de mi sacrificio, de mi padecimiento, y como ser humano estoy terminado. Si tú no me ayudas, no llego al Calvario. La deshidratación, la hematidrosis, la agonía del alma, la presión del mismo diablo y del infierno estaba haciendo su parte. Y para cerrar con broche de oro, se durmieron sus compañeros. Los hermanitos que había dejado orando, ahí se quedaron durmiendo. Pero él no buscó evadir la cruz, para nada. Más bien dijo lo que dice en Juan 3:14, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué estaba hablando? De su muerte en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Enfrentó el desafío del sacrificio en la cruz. Él no rehuía de la cruz, para nada. En Marcos 14:22 nos dice, y mientras comían, Jesús toma pan y bendijo, y lo partió y le dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque sabía que iba a la inmolación. Jesús estaba hablando, ya me estoy muriendo, ya me voy a ir, tú tienes que hacer esto. Y recuérdeme siempre, recuérdeme lo que estoy diciendo es para que me recuerden. Y le dijo en el 24, y esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derramada. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía que se iba al Calvario, porque iba a derramar su sangre por nosotros, por ti y por mí. La integridad de esta agonía se lee ahí en el verso 43 del capítulo 22 de Lucas, y se dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Para fortalecerle. Es decir,
Cuando Jesús estaba en el colapso, ahí en el tiempo preciso de esa crisis en el Getsemaní, se le aparece el ángel y lo levanta. Y qué maravilloso es que cuando tú estás cumpliendo la obra de Dios, y no importa lo que pase, pero tú estás cumpliendo y estás caminando, y el ángel de Dios te dice, sigue adelante, te falta poco. Uno de los deseos que tiene el hombre de Dios, y es el mío propio, que el Señor me lleve a su presencia predicando el Evangelio en el púlpito. Y lo que quiere cada hombre de Dios. Jesús buscó no morir bajo la intensidad de la agonía. Él requirió una asistencia angelical para superarlo. Jesús jamás echó mano de su poderosa deidad. Él nunca quiso hacer eso. Y llegó a la expresión más extrema. Sacrificio, renunciación, entrega y sacrificio y sufrimiento. Pero él en el camino fue perfeccionado por ese padecimiento. Permítame, acá hay muchas cosas que no se comprenden. Si no se explican, no se van a poder entender nunca. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que aún Jesús, perfecto, sin pecado, tuvo necesidad de entrar a la escuela del sacrificio, del quebranto, del dolor y la muerte. Quiera Dios que comprendamos esta parte. Y al haberlo hecho la Biblia, dice que aprendió, y uno se pregunta, ¿Jesús tenía que aprender algo? Jesús tenía que perfeccionarse, no era Dios, no era perfecto, pero esto es lo que tenemos que aprender. La palabra perfecto en el griego se traduce como complemento o completar, y el Señor tenía que ser completado en su humanidad, al meterse en tu zapato y el mío, para vivir lo que el hombre puede vivir, para experimentar en carne propia lo que el hombre tiene que experimentar cada día de su vida. Porque si usted se cree espiritual, mi hermano querido, y no dice lo que el mismo profeta dice, que somos sujetos a pasiones, entonces, como Pablo dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie puede estar firme y seguro. Tenemos que estar pendientes de nuestro Señor. Por eso que Él quiso identificarse con el hombre. Por eso que Él se metió en nuestros zapatos y vivió lo que tú y yo vivimos. Esto tiene implicaciones muy serias, muy serias. Y esta es la última parte de nuestra meditación en esta tarde. La creación está inmersa en un gemido, como dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime, a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿De qué está hablando? Los ecologistas se rompen el cerebro y comienzan a proponer el plan A y plan B y plan C para ver por qué es el recalentamiento global. Y están buscando planes y planes. Y así se ha pasado todos los últimos años. Estos últimos años se han pasado dando planes, pero nos hace pensar esto mucho. Hermano, la creación está gimiendo. ¿Qué es un gemido? ¿Qué es? Es una expresión silenciosa, sin palabras, lógicamente, que sale del profundo, de la profundidad del ser. La creación está gimiendo. ¿Qué haremos nosotros? El cristiano debe entender esto para no caer en esa triquiñuela de los epicúreos, de lo que estábamos hablando desde el principio, de los hedonistas, que quieren escapar de una realidad que es inevitable escapar.
y yo quiero ser feliz, ¿no? No es tanto que usted sea feliz o no. Más importante que usted tenga gozo en la vida, que tenga la felicidad. Se lo garantizo, mi querido hermano. ¿No? Y nuestra generación lo está viviendo en carne propia, ¿no? Nuestra sociedad solo quiere placer. Estamos viviendo una decadencia atroz en todos los ámbitos. La drogadicción, la violencia juvenil, la pornografía, la homosexualidad, el travestismo, esas cosas ya están de pan de cada día. Todas estas lacras sociales que nos están invadiendo, eso es el producto de la desobediencia a Dios. A pesar de la tecnología con la que contamos, el cristiano debe poner la mirada en Él. Eso es lo que tiene que hacer. Y esto se dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué dice la palabra? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre en el trono de Dios. Jesús tuvo que bajar para volver a subir. Mire, quiero decirles una ilustración. Hace un tiempo hubo una graduación en una universidad allá de los Estados Americanos y eligieron a un joven dentro de un grupo de 150 alumnos para hablar delante de un auditorio de 3.000 personas donde estaban las autoridades de la universidad, del Estado y todas las cosas que tenía que ver para una tremenda ceremonia de ese tipo. El chico subió con un ímpetu tremendo y cuando subió con un ímpetu tremendo frente a la gente se asustó de tal manera que se trabó completamente. Sentía que las miradas se lo estaban comiendo. Poco a poco fue derritiéndose, perdiendo el control y cuando bajó lo hizo prácticamente destruido, el joven este. Y cuando se sentó un maestro que estaba atrás de él, le dice, calladito así, en forma, para que escuche él solamente, le dijo, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. El que se humillare delante de mí será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Querido hermano, esto es muy serio. Debemos entender la realidad y tenemos un llamado. Y en Filipenses 1:29 lo dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. No solamente es el regalo de Navidad, sino es la responsabilidad de vivir con ese regalo todo el resto de tu vida. Gracias por el amén, es para el Señor. Y quiero decirles algo más, solamente para terminar. Quien superó la cruz, viendo la gloria, gozo que tenía por delante, es llamado a participar en este sufrimiento. Hebreos 12, 3 y 4 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y esto de resistir hasta la sangre, con el espíritu que se tiene en el tiempo contemporáneo, vamos a fracasar todos. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a aflojar rápido. No, no, aquí nomás, hasta que llego yo, mi fe quedó hasta aquí, nada más. Nuestra generación es muy endeble. Sufrir para forjar carácter y resistir es lo que quiere el Señor. Y no solamente eso, sufrir para obtener el conocimiento de Dios. Mire lo que dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tremendas cosas que nos habla esta mañana el Señor.
No solamente sufrir para forjar el carácter, sufrir para obtener conocimiento de Dios, sino también sufrir para aprender. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cómo Jesús tenía que aprender? Claro que tenía que aprender. Tenía que aprender como decíamos, tenía que completar su humanidad. Y Jesús estaba en eso. Y Él obedeció. Tienes que morir. No es fácil, hermano. Usted póngase en el caso de Jesús. Tienes que morir. Tú tienes que ir a la cruz. Ya, sí. Pero no conocía la cruz. No conocía que venía. Y el Señor quiere glorificarse en esta mañana. Padecer, sufrir para aprender. Y usted tiene que aprender muchas cosas como yo. Él tenía que aprender, Jesús, lo que era estar en nuestros zapatos. Él tenía que aprender a vivir en nuestras circunstancias. Aprender a someterse aún ante los pecadores contra sí mismo. Qué tremendo, hermano. Tuvo que aprender la dura lección de una psicología disciplinaria, no de una psicología permisiva. Y en nuestra generación impregnada de una psicología secular mundana y atea, de pasadita, es bueno que reparemos en la psicología que sale de la palabra de Dios. Esa es la psicología de Dios. El Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra. Lógicamente Jesús no leyó los psicólogos de aquel entonces. Ningún psicólogo ha dado la respuesta final a todo este problema, ante la problemática de un alma desobediente. ¿De dónde vienen las depresiones y los estrés? O los escuatros, si quieren, ya. Nos volvemos locos simplemente por desconocer las raíces de nuestros problemas, de nuestra existencia. Ahí vienen los grandes problemas de los vacíos espirituales y del existencialismo. Y eso, ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? Mejor me mato. Ese es el gran problema del hombre. Y tú y yo estamos llamados a decirle que hay una esperanza de vida. Y tú y yo estamos llamados a decirles a las personas que en mí se hizo verdad Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a decirle a esta gente que hay esperanza en Jesucristo. Por eso cuando decimos Jesús tuvo que aprender obediencia, meterse en nuestros problemas, aprender como criatura, lo que era quebrantarse delante de Dios, lo que era el quebranto del pecado y de la desobediencia en la cual él nunca había incursionado, pero aún así se identifica en eso. Jesús no pecó nunca, nunca. Tú y yo hemos pecado por todo el mundo quizás, pero Jesús no lo hizo. El sufrimiento no solamente produce disciplina, lleva al conocimiento y a forjar el carácter, pero además es el poder para consolar, porque ese poder de consolar viene del padecimiento. Miren lo que dice 2 Corintios, Pablo también se refiere a esto. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hemos sido consolados para después consolar a otros. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el proceso de conocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y por último, no temerle al sufrimiento. Hermano querido, créame que la vida cristiana está identificada con el sufrimiento. Yo quiero que usted sepa que donde yo ministro no es fácil. Donde estamos ministrando con mi esposa, ahí estamos, y con mi hijo que está con nosotros aquí también, Jonathan, con mis hijos están ayudando en el ministerio también. Mis hermanos, es un sitio muy difícil. Ustedes me escuchan, ¿sabe por qué? Porque ustedes quieren escuchar la palabra. Ustedes vienen porque... Y todos los días vienen, o todos los domingos, no creo que todos los días, ¿no? Pero falta poco para que sean todos los días, claro. Yo tengo 2 reuniones nomás. Una que son de 15 personas de máximo, que es para oración. Y la otra es el domingo a las 1:30.
A la 1:30 generalmente hace mucha hambre, ¿no? ¿No? Da hambre o no. Pero tienen que ir, no hay otro. Somos una iglesia hispana incrustadas en una iglesia americana, en donde ellos tienen la prioridad para sus cultos. ¿Qué le parece? Muchos pastores salieron de aquí mucho tiempo atrás. Amigos, compañeros de milicia. Y ya están nuevamente acá en Lima, porque no soportaron. Gente que se mueve, gente que no está siempre ahí, sino gente se está moviendo. Ustedes acá, el pastor Germán los tiene acá, a todos cautivos acá. Acá de aquí no salen, ¿cierto? Pero allá todo el mundo se mueve a diferentes estados, y a veces sí, a veces tampoco. Entonces estamos con una presencia numérica siempre, pero están rotando diferentes personas. Y es una bendición. Es una bendición porque se está alcanzando a más personas. Pero la gente, como usted y como yo, que estamos acostumbrados a mirar que la iglesia y poner el termómetro del crecimiento espiritual contra el crecimiento en número, entonces la gente hispana se desanima muy fácil cuando ven pocas personas. Eso es lo que pasa. No debemos temer al sufrimiento. No temas en nada lo que va a padecer, mi hermano. Y aquí uno se pregunta, la iglesia de Cristo, al amparo de nuestro Señor, tiene que sufrir. ¿No es una contradicción? No es una contradicción. Hoy tenemos grupos, no sé si por acá, yo creo que sí. Para de Sufrir, por ejemplo, es un grupo, porque no está considerada como una iglesia cristiana, por si acaso, con un discurso que está marginado totalmente de la realidad bíblica, prometiendo el oro y el moro, y mucha gente sincera, pero que desconoce la palabra, asisten a esa iglesia, a ese grupo. No podemos tener temor lo que vamos a padecer, para nada. Esto forma parte del programa de Dios para nuestras vidas, hermanos. Yo quiero terminar con este verso de Apocalipsis 2:10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Vuelvo y repito, si no estamos preparados para esto, vamos a tener problemas. Muchos vamos a ir para atrás y no vamos a seguir a Cristo más. El diablo va a probar a cada cual que dice creer en Dios y seguir a Cristo. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Algunos no van a durar ni uno, le voy a decir, ¿no? Se le avisa a esta iglesia de Esmirna, que ahora es territorio de Turquía, que su aflicción va a ser de corta duración. Que resistan, así como el Señor tuvo que resistir en el huerto de Getsemaní, esa tremenda crisis que tuvo, y recibió ayuda celestial. Los cristianos tenemos que aprender a resistir y recibir la ayuda espiritual que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Seremos coronados con la corona de vida, hermanos. Amén. Y amigos, hablamos de sufrimiento, de sacrificio, y yo me pregunto si como creyentes de Cristo entendemos estas implicaciones. No, pues, algunos dicen, no, yo para qué voy a sufrir, mejor me voy a parar de sufrir. ¿Para qué me voy a quedar aquí? Nuestro cristianismo contemporáneo es un cristianismo confortable. Estamos viviendo tiempos de comodidad para algunos, porque queremos estar en dos botes. Queremos estar en el bote del diablo y en el bote de Jesús. Pero quiero decirte que nadie puede amar a dos señores. Y tú tienes que elegir ya a dónde vas a ir. Y el Señor nos dice, si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su guitarra y sígame. ¿Eso dice? No dice. Tome su cruz y sígame. Y su cruz involucra la vida tuya frente a la realidad de un cristianismo operativo,
no inoperante. Ese que se sienta y que viene y que cuando crezca y cuando está en la oración dice, Señor, Señor. No, estamos orando, ¿quién va a orar? Y nadie quiere orar, y están orando así con los ojos cerrados. Es decir, ¿y están orando qué? Señor, dile que ore tal persona, que ore tal persona, pero no me diga a mí, que no me diga a mí. Mano, saquémonos de ese criterio. Dígale a Dios, Señor, yo quiero orar, pero no puedo orar. Es preferible. No tengo ganas, Señor. Y tú dame las ganas, y Él te la va a dar, el que crea. Mira, hermano, Él te va a dar abundantemente, dice Santiago. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Él y Él dará abundantemente. Así dice la palabra. El Señor nos dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La cruz no es el emblema de decoración. No, aquí no se usa. Yo quiero que usted sepa que en mi país, en el país donde estamos nosotros trabajando, ministrando, ahí usan la cruz así, y son cristianos, ¿no? Y ahí, ¿cómo le quitas tú eso de la mente, vos, hermano? Yo no veo ni una cruz acá, gracias a Dios. Han sido liberados de eso. Y no importa qué es lo que seas, si tú eres un mafioso, una prostituta, un santo venerable, a todos, cuando van al cementerio, le dicen y le ponen su cruz encima, y con una facilidad tremenda y cuestionable, lo metemos todos al cielo. Se van al cielo todos. Porque fue un buen político, porque fue un cantante, porque fue un estadista, un economista, lo que sea, un profesor, automáticamente va al cielo. Nadie va al cielo automáticamente, hermano, nadie. La entrada al cielo, el camino al cielo, es tener que atravesar por la puerta angosta y subir por el camino estrecho, y pocos entran por él. El Señor quiere que meditemos en el tipo de fe que tenemos, que aquilatemos el calibre y la profundidad de nuestra fe. El Señor dio su vida por ti y por mí. ¿Qué vistes tú por Él? ¿Qué vistes tú por Él? ¿Qué haremos desde hoy? ¿Sufriremos o nos vamos a quejar? ¿Le decimos al Señor, Señor, sálvanos de esto? No quiero padecer esto, Señor. Y es normal, pero nosotros podemos escapar del quebranto que embarga a toda la humanidad y nunca lo vamos a hacer. Es el camino que Dios quiere que tú tomes. Y nosotros, si somos llamados, y si nos ha llamado el Señor, no solo a creer en el Señor, sino a padecer por Él. Cuando entendemos esto, entonces nos hace la vida más fácil. Debemos identificarnos con los sufrimientos, y Dios se identifica con el sufrimiento del hombre, y tenemos que reconocer y considerar estas implicaciones que acabamos de tomar. Vamos a inclinar nuestros rostros, pero vamos a ponernos de pie todos en este tiempo. Quiera Dios, Señor, Padre Santo, que el cristianismo que profesamos sea un cristianismo auténtico, arraigado en tu palabra, Señor, en estas sagradas escrituras, y no en el parecer de cada generación, ni de las filosofías que están de moda, Señor, que vienen y van, sino en tu palabra. Gracias, Dios, por la reflexión de esta mañana. Junto a mis hermanos te digo, si estamos huyendo del sacrificio, del dolor, quizás lo estamos haciendo cobardemente. Si estoy haciéndolo, perdóname, Señor. Perdónanos, ayúdanos a serte fiel. Varón de dolores experimentado en quebranto, sabiendo que habiendo padecido, Señor, se ha sentado a la diestra del Padre, recordando tu palabra. Si padecemos contigo, reinaremos contigo. Bendice esta congregación, a cada matrimonio, a cada señor, a cada familia. Por favor, haz que tu mano de poder se posee en cada uno de ellos. Señor, hemos querido escapar de nuestra responsabilidad. Dejar la cruz aún cuando hemos